Bien, buenos días, hermanos, buenos días, amados oyentes. El mensaje de hoy es un regalo inmerecido. Así se llama el mensaje, un regalo inmerecido. Y está en Gálatas 4 y 5. Hermana, ¿lo puede leer? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Eso es lo que nos escribe Pablo a la iglesia de Gálatas. Y les dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, envió a su Hijo de mujer nacido bajo la ley, para que pudiese redimir, dice, a los que estaban bajo la ley. En ese momento era el pueblo judaico. Ahí vino primero Jesús, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. En estos tiempos cercanos, ya a la Navidad que el mundo celebra, estamos viendo que la gente, ¿cierto?, corre de un lado para otro, afanada, comprando regalos, el árbol navideño, qué vamos a comer, qué vamos a cenar. El mundo está preocupado de eso. Pero acá encontramos en Gálatas 4:5 el tiempo de Dios, el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Pero antes debemos de que entremos a analizar este texto, es bueno aclarar algunas cosas. En la Navidad se dice que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, 25 de diciembre, que guarda muchas similitudes con las fiestas saturnales de los romanos, fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y el dios de la cosecha, y que originalmente transcurrían entre las fechas más o menos del 17 al 23 de diciembre, porque el 21 de diciembre es cuando se entiende que pasamos, en el caso nuestro, del hemisferio sur, pasamos, ¿cierto?, hacia el verano, ingresamos al verano, y en el hemisferio norte ingresan, ¿cierto?, al invierno. Otros dioses que nacieron el 25 de diciembre que también se celebran en esta fecha. Tenemos a Hermes, a Buda, Krishna, Horus, Heracles, Adonis, Dionisio, Zoroastro, Mirtra y Tamuz. También se dice que habrían nacido estos dioses paganos en un 25 de diciembre, decenas de años antes que el Señor Jesús, lo que demostraría que la Navidad en esta fecha es una forma de aglutinar distintas creencias sobre fe, diversa fe. ¿Cuál es entonces, en la pregunta, es exactamente la fecha de nacimiento de Jesús? En primer lugar, hay que destacar que el cristianismo se desarrolló durante la época de mayor esplendor del Imperio Romano. Estábamos en el auge del Imperio Romano. En efecto, Cristo nació durante el reinado de César Augusto y predicó y murió durante el reinado de Tiberius César. Estos dos eran los gobernantes del mundo de aquel entonces, del mundo conocido, del mundo que estaba bajo el Imperio Romano. Muchos señalan que es imposible saber acerca o poder determinar con la palabra de Dios el mes probable en que pudo haber nacido Jesús. Pero debemos para eso considerar tres sucesos importantes que están marcados en la Biblia para dar con el mes que nació Jesús. El primer suceso está en el sacerdocio levítico, en la Biblia. Ahí en Primera de Crónicas encontramos 24:1 al 10. Se nos dice que los sacerdotes del pueblo de Israel eran distribuidos por quincena, por 15 días, para oficiar en el templo. Cada sacerdote debía permanecer 15 días en el templo y en esta quincena se la heredaba posteriormente a todos los descendientes. Y eso fue lo que sucedió en el tiempo del nacimiento de Jesús. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías para comunicarle que Elizabeth quedaría embarazada en su vejez, Zacarías estaba oficiando en el templo. Eso lo conocemos por la palabra, según la quincena que le correspondía a él. Y la había heredado de Abías,
Por eso dice la palabra en Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y en Primera de Crónicas 24:10, ¿qué nos dice? La séptima a Cos, la octava a Abías. Amén. Ahí dice que Abías oficiaba en la octava quincena según el calendario hebreo. La octava quincena correspondía en el mes de Tamuz, del calendario hebreo. En nuestro calendario gregoriano sería julio, mes de julio. El segundo suceso que tenemos que tener en cuenta es el siguiente, que el nacimiento de Juan el Bautista, como lo dice ahí en Lucas 1, 23, 24, y cumplidos los días, dice, del ministerio de Zacarías, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Y el tercer suceso que tenemos que tener presente para determinar cuándo más o menos pudo haber nacido el Señor Jesús es el calendario hebreo. Podemos decir que Juan el Bautista fue concebido aproximadamente la segunda quincena de julio. Si contamos 9 meses de gestación, Juan nace en el primer mes de otoño, primer mes del año de hebreo. Es llamado Nisan, que en nuestro calendario gregoriano corresponde a abril. La Escritura dice que María concebió a Jesús 6 meses después de la concepción de Juan, porque en Lucas 1:36 el ángel dice, y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Mirando el calendario hebreo, María concibe a Jesús en el mes de Tebet, que corresponde a enero. Si contamos 9 meses de embarazo de María, llegamos al mes hebreo llamado Tisri o Etanim, o sea, principios de octubre. Esto quiere decir que el Señor no nació en invierno, sino en otoño, según lo que la palabra nos puede decir. Bien, ahí tenemos este antecedente entonces claro. Jesús no nació un 25 de diciembre, pero no importa. Lo que tenemos que dar gracias a Dios es que nació. Nació para poder crecer, traer su ministerio, darlo a conocer, morir en la cruz, resucitar para salvación nuestra. Eso es lo importante. Ahí entonces en Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero los versículos previos de Gálatas 4:1 al 3 nos dice, pero también digo, dice en el contexto Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pablo expande la analogía del capítulo 3 al hijo que alcanza mayoría de edad. ¿Para qué? Para establecer un contraste entre la vida de los creyentes antes de la salvación, éramos como infantes, pequeños y siervos, y la vida de cada uno de nosotros después de la salvación, como ya adultos e hijos. Ya que el judío, el griego y el romano tenían una ceremonia muy especial para señalar la entrada del joven a una vida adulta. Ellos consagraban a ese hijo cuando ya pasaba la edad adulta, ellos le hacían un ceremonial. Y eso es lo que Pablo está aquí haciendo una alegoría. El niño, porque ni siquiera este niño, dice Pablo, puede hablar, es un menor de edad, que aún no tiene madurez, por eso habla de niño, no tiene madurez espiritual ni intelectual, y no está preparado para los privilegios y responsabilidades de la vida adulta. Y los tutores y curadores, ¿quién era? El tutor eran los esclavos, a quienes se les confiaba el cuidado de estos menores de edad, y los curadores eran los mayordomos que administraban a las propiedades hasta que tuviera este chico la edad suficiente para manejarla ellos. El cumplimiento del tiempo, entonces, es el tiempo de Dios, hermano. Cuando las condiciones de Dios estableció que eran las exactas, en la escala religiosa,
cultural, política, requirieron el cumplimiento de ese aspecto de su plan perfecto. Jesús entonces en ese tiempo vino al mundo. Ahí Dios Padre envió a su Hijo, como un padre que determina la fecha en la que se realizará la ceremonia que marca la mayoría de edad de su Hijo, para que quede libre de los guardianes, custodios y tutores. Dios nos envió a su Hijo en el momento preciso, para que nos librara a todos los que creían y estaban bajo la servidumbre de la ley. Porque mientras Él es un niño, en nada difiere del siervo, aunque es Señor de todo. De hecho, el heredero estaba bajo el estricto cuidado de los tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si lo anterior lo comparamos con nuestra propia condición espiritual hoy, podemos decir, ahí en Gálatas 3:26, que somos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y también nos dice en Gálatas 3:29 que somos herederos según la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bien, acuérdense que primero están hablando al pueblo judaico, después a los gentiles. Y también nos dice en Gálatas 3, 24 y 25, la ley ha sido nuestro tutor, dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue nuestro tutor, le dice al pueblo judaico, para velar por vosotros cuando todavía erais hijos, eras pequeños. En efecto, el efecto de la ley en nuestra naturaleza corrupta era para llevarnos a la esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Por eso que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, en ese tiempo el pueblo judío, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. La idea que se tiene del cumplimiento del tiempo sería la plenitud de los tiempos, el momento adecuado. Jesús vino en el momento preciso que el Padre estableció para su plan de redención, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Acuérdese que más o menos habían pasado como 1800 años desde que recibió la ley Moisés hasta que llegamos al año 0 del nacimiento de Cristo. Para los que estaban bajo la esclavitud de la ley, puede parecer que la venida de Jesús llegó tarde. Habían pasado muchos años. Pablo nos asegura que fue en el momento justo, preciso. En primer lugar, hay que destacar que el cristianismo se desarrolló durante la época de mayor esplendor del Imperio Romano. Entonces Dios no pensó antes, en el año 500 a.C., ni 1000 a.C., ni 500 después de Cristo, ni 1000 después de Cristo, sino en ese momento. Sí, Cristo nació durante el reinado de César Augusto y predicó y murió durante el reinado de Tiberio César. Estos dos eran los gobernantes del mundo de aquel entonces. Todo estaba bajo un solo reino, bajo el imperio de la ley romana. Había menos dificultades para desarrollar la obra de Dios. Fue un momento en que la paz romana se extendió sobre la mayor parte de la tierra civilizada y que los viajes y el comercio, por tanto, era posible de una manera que antes había sido imposible. Era el momento adecuado. Grandes carreteras vinculadas al imperio de los Césares y sus diversas regiones se unieron mucho más significativas por el lenguaje omnipresente de los griegos. Añadimos que el mundo estaba sumido en un abismo moral tan bajo, creo que tanto o más que ahora, que incluso los paganos clamaron en contra y que el hambre espiritual era evidente en todas partes del imperio. Era el momento perfecto para la venida de Cristo y la pronta expansión del evangelio cristiano. El tiempo era también justo, porque se habían cumplido los 483 años profetizados por Daniel, que fueron porque habían llegado a su fin. Daniel lo dice en el capítulo 9, 24-26.
Dios entonces envió a su Hijo nacido de mujer. Jesús no solo vino como Hijo de Dios, sino también como uno nacido de mujer, de María, y nacido bajo la ley, como nacemos todos. Él tomó un cuerpo, Él era Dios. Nosotros tenemos alma, espíritu, cierto, y cuerpo. Pero el espíritu que tomó este cuerpo era el espíritu mismo de Dios. Y nació de María, por eso obra del Espíritu Santo. Nacido en ese momento bajo la ley que estaba establecida de Moisés. El Hijo eterno de Dios en el cielo se le añadió humanidad, un cuerpo, a su divinidad, porque era Dios mismo. Y se convirtió en un hombre nacido de mujer bajo la ley. Nacido de mujer puede ser la referencia que Pablo nos entrega por el nacimiento virginal, ¿cierto?, que María dio a Jesús. Pablo no dice que Cristo nació de hombre y mujer, sino dice de mujer. No de una relación normal como lo conocemos, de hombre y mujer, sino solamente mujer, por obra del Espíritu Santo. Para rescatar a los que estaban bajo la ley. Jesús es Dios. Él tiene el poder y los recursos para redimirnos. Nadie más los tiene. Él solo tiene el derecho y la posibilidad de redimirnos. Vino a librarnos de ¿qué? De la esclavitud, del pecado y del mundo corrupto. Se cuenta que John Newton, un hombre, sabía cómo recordar este aspecto de la obra de Dios. Hijo único, cuya madre murió cuando él tenía 7 años. Se convirtió en un marinero con los años y se fue a la mar a los 11 años. Se tomó un barco y empezó a navegar. Cuando creció se convirtió en capitán de un barco de esclavos y tenía una mano activa en la terrible degradación y la inhumanidad del trato de esclavos. Pero cuando él tenía 23 años, por ahí por el año 1748, su barco estaba en un peligro inminente de hundirse frente a las costas de Terranova en el mar. Entonces clamó a Dios por misericordia y lo encontró. Encontró la misericordia de Dios, siendo un hombre tan malo. Nunca olvidó John lo increíble que fue Dios le había recibido. Tan malo se consideraba él para mantenerlo fresco en su memoria. Por tanto, para recordar ese momento que Dios lo había recibido, le había contestado su oración, fijó en la pared sobre la repisa de la chimenea de su estudio las siguientes palabras que están escritas en Deuteronomio 15:15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Nunca a John se le olvidó aquello, la obra que había hecho en su vida Dios. Así que si tenemos fresco en nuestra mente, queridos hermanos, lo que fuimos y lo que somos ahora en Cristo Jesús, vamos a hacer y a tratar de hacer todo bien. Cristo vino para que recibiésemos la adopción de hijos. Sería suficiente que fuésemos adquiridos fuera del mercado de esclavos, porque nosotros éramos esclavos del pecado. Pero la obra de Dios no termina solamente ahí. Entonces somos también elevados. Aparte de ser redimidos de la esclavitud del pecado, somos elevados al lugar de hijos e hijas de Dios por adopción. ¿Somos todos hijos de Dios? Sí y no. ¿Por qué? Cada ser humano es hijo de Dios, en el sentido de ser sus hijos. Lo dice también en Hechos 17:28. Sin embargo, no todo ser humano es un hijo de Dios en el sentido de esta estrecha relación de ser adoptado. Pablo tiene probablemente en mente la costumbre romana de adopción, donde los hijos adoptados se les dio absolutamente iguales privilegios en la familia y en el mismo estatus como herederos. Los hijos no adoptados, en el fondo, son hijos de ¿quién? Dice Juan 8:44. ¿De quién son hijos los no adoptados por Dios? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén.
la palabra es clara, es dura la palabra, pero es clara. Todos somos hijos de Dios en el concepto general, pero no todos somos hijos en el concepto espiritual. Los que somos hijos realmente del Padre Celestial, hemos sido adoptados. Y los que no han sido adoptados por el Padre Celestial son hijos del diablo, porque todos tenemos un Padre espiritual. O somos de Dios o somos del diablo. Nosotros recibimos la adopción de hijos y en este sentido ganamos algo que Jesús, que es mayor lo que alguna vez poseyó Adán. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios, si leemos la palabra, en los caminos creyentes. Así que no debemos equivocarnos si pensamos en la redención como una mera restauración de lo que perdió Adán. Es mucho más que aquello. La venida del Hijo de Dios a este mundo se dio en el momento preciso, en el tiempo humano cierto, justo. Nada es más natural para Dios que los judeos cristianos que intervenir en la historia del hombre. La Biblia misma dice en su relato de cómo Dios ha buscado relacionarse con el hombre. La Biblia nos revela acerca de los patriarcas que podían hablar con Dios, los profetas que anunciaban sus mensajes, los videntes, los sumos sacerdotes, con Urim y Tumim, y así sucesivamente. El pueblo hebreo fue consciente de esta relación que tenía con Dios, y por eso su autor lo inicia con estas palabras. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo, que encontramos en Hebreo 1 en adelante. Este Hijo de quien se habla es eterno. Juan le llama el Verbo y el griego le llama el Logos. Este Logo es el que se había anunciado anteriormente por los patriarcas, profetas, videntes. Se le dio un plazo y se anunció las señales. Por eso Pablo afirma categóricamente en 4:4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Según Pablo, el cristianismo penetró en el mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Quizás alguno podría entender esto en el sentido de que Dios le facilitó el camino a aquellos primeros cristianos. Y no cabe duda de que mucho de lo que estaba teniendo lugar en el siglo I facilitaba el avance de la nueva fe. Pero también es cierto que esos mismos acontecimientos le creaban a la iglesia difíciles retos que exigían enorme valor y audacia. El cumplimiento del tiempo no quiere decir que el mundo estuviera listo para recibir al cristiano, como una fruta madura pronto a caer del árbol, sino que quiere decir que en los designios inescrutables de Dios había llegado el momento de enviar al Hijo al mundo a sufrir la muerte de cruz y esparcir a los discípulos por ese mismo mundo para que ellos también tuvieran que pagar el costoso testimonio de su fe en el crucificado. Uno de los padres de la historia Orígenes expone con mayor claridad la tesis que propone que Dios preparó especialmente la situación mundial para el nacimiento del cristianismo, porque la justicia surgió en sus días y también la abundancia de paz. Comenzó con su nacimiento. Dios estaba preparando a las naciones para darles enseñanza, para que pudiesen estar bajo un solo emperador romano y para que la actitud recíproca hostil de los pueblos, originada por la existencia de un gran número de reinos, no hiciese más difícil a los apóstoles de Jesús que cumplir lo que él había ordenado cuando dijo: id, enseñar a todas las naciones. Por eso no fue antes ni después. En nuestro tiempo habríamos dicho, bueno, ¿y por qué no ahora? Que hay mayor diversidad de información rápida y oportuna. Dios sabía que en ese momento había un solo reino, bajo el cual estaban el resto de las naciones. Y todo esto iba a facilitar la enseñanza, el crecimiento del cristianismo. Es evidente que los designios de Dios son altos e incomprensibles para nosotros, los seres humanos. No lo entendemos muchas veces.
Así lo declara el Señor a través de su profeta Isaías 55:9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos, dice, los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así también nos recuerda la palabra en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Está bien claro que Jesús nació bajo el reino de Augusto. Este redujo uniformidad, por así decirlo. Los muchos reinos de la tierra llegaron, ¿cierto?, a ser solo un imperio. La enseñanza entonces de Jesús, si no hubiera sido así, no habría podido extenderse por el mundo con la rapidez con que lo hizo. Y esto no solo por las razones entredichas, sino también porque los hombres en todas partes habrían sido obligados a cumplir el servicio militar y a luchar en defensa de sus propios países, como pasa ahora que estamos divididos en muchas naciones. Esto es lo que solía ocurrir antes de los tiempos de Augusto. Consecuentemente, ¿cómo habría podido esta enseñanza predica la paz y ni siquiera permitir tomar venganza al enemigo haber tenido éxito alguno? ¿Habría podido a lo mejor? A menos que la situación internacional hubiese cambiado en todas partes y en un espíritu más pacífico hubiera prevalecido la llegada de Jesús, como son los tiempos de ahora, donde vemos muchas, ¿cierto?, naciones repartidas, constantes problemas de guerra, de frontera y constantemente agresiones. En conclusión, hermanos, en pocos días más se celebra la Navidad, la mal llamada Pascua. Acuérdense que la Pascua significa muerte. Es cuando Jesús en la última cena estaba celebrando la Pascua. El paso de la 10ª, ¿cierto?, de las plagas, el paso del ángel de la muerte, que mataba al primogénito en las casas de los egipcios, pero no así en las de Israel, porque tenían pintados los dinteles con sangre del cordero. Por tanto, no debemos llamar nosotros ni divulgar tampoco Pascua, sino Navidad. Y vemos correr a mucha gente de un lado para otro, apresurada por comprar regalos, comidas, bebidas, etc., sin esperanza de vida venidera después de su muerte. Solo lo que les interesa es pasar bien, disfrutar el momento, tal como lo dice Pablo ahí en 1 Corintios 15:32b. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, sin ninguna esperanza. Los que conocemos a Cristo y tenemos una relación especial con Él, tenemos puesta toda nuestra esperanza en lo que viene, la segunda venida a buscar a los suyos, la iglesia de Cristo. Pues hemos aceptado el regalo de Dios inmerecido, porque ninguno de nosotros merece ese regalo de Dios, pero Dios nos ha entregado un regalo inmerecido, que es nuestro tesoro para el que somos cristianos. Por eso es nuestra paz y gozo en el corazón en estas festividades. No estamos esperando pasarlo bien en este mundo. Pronto vendrá nuestra total felicidad. Porque Jesús mismo ahí en Lucas 19:10 dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Por eso fue el momento preciso que Dios mandó para que Él naciese. Y usted, mi querido oyente, que aún no conoce al Señor Jesucristo, solo podemos aconsejarle que busque al Señor mientras sea posible. Mientras esté en el cuerpo de carne y hueso que hoy tiene, ponga su fe en Él. Reconózcala como Señor y Salvador personal. La salvación es por gracia, querido oyente. Es un regalo inmerecido de Dios, como lo dice en Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios te da el don. No por obra, para que nadie se gloríe. Aprópiate de ese regalo inmerecido que no tiene merecimiento para ello, y que Dios te lo ofrece para salvación eterna, la salvación eterna de tu alma. Lo único que tú necesitas para ello es abrir tu corazón, poner tu fe en Él, tu confianza significa, y hacer una oración para recibirlo. Oremos, queridos hermanos.
Como decía, estimado oyente, si tú no tienes una relación personal y no conoces hoy al Señor, te pido que repitas conmigo esta oración para salvación de tu alma. Señor, sé que soy pecador y me arrepiento. Creo que Jesús murió en la cruz para lavarme de mis pecados. Creo que Jesús resucitó y está vivo en el cielo, preparando morada para nosotros. Pero Jesús, Señor, hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo de Cristo. Y la manera más especial de hacerlo es oración a Él, leer la Biblia, congregarse en una iglesia u obra donde pueda escuchar la palabra de Dios que sea enseñanza bíblica totalmente. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Por eso, Señor, te pedimos que siempre nos libre de aquellos que mienten, de aquellos que roban, de aquellos que engañan, de aquellos que buscan el mal, de aquellos que hacen hechicería, de los que hacen conjuros, de los que estafan, líbranos de los envidiosos, líbranos de incendio en nuestros hogares, líbranos de asalto, líbranos de toda maligna enfermedad en nuestro cuerpo. Acuérdate de nuestros enfermos espirituales, recíbelos con amor, con gozo, regrésalos a tus atrios, Señor, con amor y misericordia. Pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te invitamos a compartir el link de esta radio web cristiana. Compártela con amigos, con tus vecinos, con tu familia. Haz llegar la palabra de Dios hasta el último rincón. Dependemos de ti para que la palabra de Dios sea de bendición para otros.